Pero muy bien, Sí. muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente. Y vamos a tratar hoy de ver algunos temas que tienen que ver con la experiencia nuestra en el trabajo, en el día a día en el puerto. Veo algunas caras conocidas de los puertos. Así Bienvenido, Carlos, por favor. Bueno, Ahí está, ya estamos. bueno, ¿querés empezar o sigo? ¿Sigo? No, adelante, Oscar, Bueno, adelante, dale. adelante. Por Perfecto. Bueno, en este momento yo vengo como parte de lo que se llama la Red PVP Internacional, una red creada hace 15 años para la aplicación del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Eso a instancias de la OMI, de la Organización Marítima Internacional. Ustedes todos saben que la Organización Marítima Internacional es quien da las normas que todo el mundo, todos los puertos del mundo, todos los buques del mundo, la deben cumplir de la misma forma. Vamos a ver. Bueno, como siempre, ahí, a ver, ahí está. ¿Y nosotros quiénes somos? Una empresa que empezó a trabajar en el 2004 haciendo esto, PVIP, haciendo el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Hoy ya llevamos más de 3.000 buques, 30.000 buques visitados. Hacemos las capacitaciones correspondientes, tenemos una página e-learning para los cursos que vamos haciendo a través de la página. Además, hicimos una empresa de control de derrames para la gestión integrada, para la gestión integrada de la seguridad y la protección del puerto. Hacemos amarres y también tenemos un amarradero fluvial, del cual vamos a ir hablando. ¿Cómo nos integramos? Y nos integramos a la OMI, ¿a través de qué? Del SOLAS, del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el cual la Argentina ingresa a su derecho positivo interno como ley, y al ser una ley de carácter constitucional, tiene una jerarquía por ser un convenio internacional para su cumplimiento. Así que estamos dentro de lo que la OMI establece. Si ustedes van a buscar la página web de la OMI y buscan PROVIP, por ahí aparecemos nosotros. ¿Qué hicimos en el 2004? En el 2004 nadie entendía absolutamente nada de lo que era el PVIP. Entonces nos pusimos con otros países a ver, empezamos con México, ¿y ustedes cómo lo están haciendo? Y nosotros hacemos así, después se fue integrando Venezuela, después se fue integrando Colombia, después se fue integrando Lima, Perú. Después por ahí los españoles dijeron, a mí también me interesaría, y vinieron. Así que empezamos a interactuar, a ver cómo aplicábamos este Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Y después creamos dos organizaciones de protección que trabajan simultáneamente, una que es PROVIP y otra que es IEMPAC, que tiene la representación en México. Pero también el medio ambiente es muy importante, por eso somos parte de la Fundación Philippe Cousteau, que trabaja específicamente, yo soy el delegado argentino de la Fundación Philippe Cousteau. Y con la Fundación Titanic, para aquellos que conocen el SOLAS, van a ver que el Titanic es el punto en el cual comienzan a preguntarse cómo hicimos para que pasara esto y cómo hacemos para que no pase más, para que no haya otro Titanic. Y ahí comienza la historia del SOLAS, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Bien. Entonces, pero vamos a ver, estamos hablando de riesgo. Entonces vamos a analizar qué entendemos. O sea, cómo vamos a entender, por lo menos desde el punto de vista del PVIP, del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, qué vamos a entender por riesgo. Entonces vamos a decir que riesgo es amenaza por gravedad, por vulnerabilidad. Y tenemos que entender qué es la amenaza, valorizar. Esa amenaza puede ser cualquiera, pero la tenemos que entender, la tenemos que trabajar, la tenemos que ver para poderla desentramar. La gravedad la tenemos que ver porque valorizar esa gravedad. ¿Cuántas vidas se pueden perder? ¿Cómo se afecta el patrimonio de la nación? ¿Cómo se afecta el patrimonio particular con esa amenaza? Y después entender nuestras propias vulnerabilidades. O sea, ¿dónde están nuestros errores? ¿Dónde están esos problemas en el cual, si los solucionáramos, podríamos reducir el riesgo?
¿Dónde están esos problemas? ¿Para qué? Para hacer una matriz, trabajar sobre esa matriz y decir, bueno, ¿cómo organizo las estrategias para mitigar ese riesgo que yo entendí? Y así lo tengo que hacer cuando entendimos las amenazas. Para el PVP la primera amenaza que fue es el terrorismo. ¿Por qué? Porque el PVP tiene su origen en las Torres Gemelas, después se transformó, hoy es otra cosa. Hoy es un modo de gestión del puerto. Tenemos que entender lo que está mal llamado narcotráfico. Se llama tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Por qué? Porque de 1909 hasta las convenciones internacionales, la de Shanghái y las convenciones de Viena y las distintas convenciones, lo denominaron así, tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la geopolítica? ¿Cuáles son las convenciones que la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, la JIFE, nos pone como planes a seguir y nos pone como directivas a seguir? ¿Las seguimos? ¿No las seguimos? Aparece 1 kilo de cocaína. ¿Alguien se pregunta qué es 1 kilo de cocaína? Son 300 kilos de hoja, 50 litros de corazón, media bolsa de cal, 1 litro de ácido clorhídrico, pasta básica, y después, para que sea clorhidrato, necesito 20 litros de éter, 20 litros de acetona y 1 litro de ácido clorhídrico. Y desde ahí tengo el clorhidrato de cocaína. ¿Qué pasó con todo eso? Con todo lo anterior. Otra de las amenazas es las armas ilícitas, otra de las amenazas es los polizones. Hay miles de historias en el puerto con los polizones. Algunos son polizones, otros son pobre gente que se está muriendo de hambre y dice, antes de morirme de hambre, me escondo en el barco a ver si me puedo salvar. La piratería, el robo, el sabotaje y uno de los problemas actuales y modernos que es la ciberseguridad. 2 puertos argentinos ya tuvieron ciberataques y quedaron 15 días sin operar. 2. ¿Qué vamos a examinar? Por ejemplo, vamos al puerto, vamos a examinar los accesos, cómo controlo los accesos, cómo controlo las zonas restringidas, la manipulación de la carga, la entrega de provisiones al buque, cómo hago lo que sería la gestión, cómo entonces voy a tener elementos importantes y cada uno para poder analizar en este análisis que yo le propongo hacer de lo que sería el riesgo en un puerto. Bien, de eso lo voy a hacer con el puntaje de vulnerabilidad y voy a establecer una estrategia para cada puerto. Una estrategia que me va a dar la necesidad de operar sobre el riesgo, sobre las amenazas, sobre la gravedad, pero sobre mis vulnerabilidades. ¿Cómo trabajo esto? Hacemos, lógicamente, ¿quién es la autoridad de aplicación? La Prefectura Naval Argentina. Así que las prefecturas vienen una vez por año a cada puerto y dicen, a ver, ¿qué hicieron? ¿Cómo está? ¿Estuvieron bien? ¿Estuvieron mal? ¿Estuvimos mal? Se quedan sin plan. No puedo operar. ¿Estuvieron bien? Se habilita. Hay un control permanente de esto. Y ese plan de protección es el que se escribe después de evaluar todos los riesgos y se vuelca en un manual o en un plan. Y ese plan dice qué voy a hacer en cada una de mis actividades y eso se tiene que cumplir. Pero ¿qué es lo que pasa con esto también? Ya venimos trabajando hace 18 años en los puertos del mundo. Y hace 18 años que vamos cambiando las estrategias. Vamos ahora por la 4ª recertificación de cada puerto. Desde el 2004 hasta ahora, hay experiencia en esto. Hay experiencia en otros países. Por eso es que cuando yo voy a visitar otro país y veo cómo están trabajando y cómo lo están haciendo, puedo las mejores prácticas traerlas para los puertos en los que nosotros estamos trabajando. Pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo cambia.
Los niveles de consumo de hace 2 años atrás no son los mismos de hoy. El mundo tiene un cambio permanente y yo lo tengo que entender. Los que tienen o los que no tienen, algunas van a ver que el mundo cambió. Hay un montón de cambios. Hoy vivimos en la incertidumbre. Antes, hace muchos años, vivíamos en la certidumbre. Hoy el mundo vive en una incertidumbre, la cual tenemos que aprender a vivir en incertidumbre, entenderla. Y aprender a vivir, a desarrollarnos de esta incertidumbre. Eso implica transformaciones. Bueno, no vamos a hablar de la cuartería narcisística. Vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo hoy que yo necesito. Yo necesito hoy líderes. Y el líder tiene un poder desde arriba y el poder que le entregan los de abajo para ese líder. ¿Y qué debo hacer? Readaptarme. Readaptación inmediata a esos nuevos paradigmas. No los puedo dejar pasar. ¿Por qué? Porque vamos a vivir dentro, hay una palabra que se llama entropía, pero por ahí se me va mucho el tiempo a explicar. Pero yo sé ya que mi tarea va a entrar en entropía, quiere decir que va a entrar en un desgaste. Yo voy a dar una directiva en el puerto, se hace esto así, a los 15 días volvieron a hacerlo como lo estaban haciendo. ¿Por qué? Entraron en entropía. Como yo ya sé cómo funciona la entropía, tengo que estar generando constantemente tengo que generar acciones anantrópicas. Por eso lo vamos a ver. Capacitación y planificación. Es fundamental la capacitación, pero la adaptación de la capacitación. Yo estoy en la UTN, estoy dirigiendo una cátedra que es la Tecnicatura Superior en Administración Portuaria para jóvenes. 2 años de estudio. Sale como técnico superior en Administración Portuaria. Necesitamos que los jóvenes entiendan y darle herramientas para que puedan trabajar. Necesitamos que los gremios trabajen y darle herramientas para que puedan acompañarnos en esto. Pero fundamental es la capacitación. Pero yo tengo que entender también que hay modificaciones. Y entender lo complejo. El puerto, la hidrovía, es un hecho complejo. Y si es un hecho complejo, ¿qué quiere decir? Es un sistema, y si es un sistema que yo modifico una parte, se modifica el todo. Tengo que tener la posibilidad de entender que si yo modifico una parte en un determinado lugar, se va a modificar el todo. ¿Por qué? Porque es un sistema. Y tengo que entender sobre la teoría de los sistemas. Y tengo que aprender a leer. Si a alguno le interesa, complejidad.org, Edgar Morin, uno de los filósofos modernos que hacen a que entendamos que este mundo planetario que vivimos hoy es complejo. Y dentro de la complejidad que tenemos, y lógicamente nuestro escenario es complejo y el escenario en el cual trabajamos es la hidrovía, con sus características, dónde comienza, dónde termina, hasta dónde navegan barcazas, hasta dónde navegan buques, cómo llega cada uno, cuáles son las mercaderías que se mueven. Entonces viene y dice, voy a hacer un puerto acá, ¿qué le parece? Me dicen el puerto, y le digo, ¿y qué carga vas a traer? Bueno, yo primero voy al puerto. No, primero tenés que ver qué carga vas a traer para después ver si realmente la logística que ese puerto tenga te va a servir o no, porque si no vas a hacer el puerto y te va a quedar ahí sin entender un poco más allá de entender lo complejo. Le voy a contar una historia de los amarraderos, por ejemplo. Allá por los 90, mucho los amarraderos de barcazas, o sea, que todo el movimiento que va desde San Lorenzo para arriba va en barcazas. No pueden ir buques de ultramar. Entonces necesitan lugares en los cuales las barcazas que vienen en trenes de barcazas de 16 barcazas o de 20, no entran todas en el puerto, necesitan un amarradero. En aquel momento, ¿dónde se amarraban? A los árboles. El medio ambiente, no había problema, ¿no? Empezamos a trabajar con los amarraderos y dijimos, no, miren, vamos a darle otra, otra impronta. Vamos a reglamentarlos, vamos a señalizarlos,
vamos a trabajar en conjunto y ahí formamos la Cámara de Amarraderos de Barcazas que hoy presido. ¿Para qué? Para que haya una gestión de esto, para minimizar los riesgos que produce esto que era amarrarse a los árboles. Y ahí empezamos a trabajar junto con la prefectura y cada amarradero, hoy cada amarradero tiene primero una evaluación de protección, hacemos la evaluación de los riesgos, y sobre eso diseñamos un manual, sobre eso lo ponemos a un responsable y después la llamamos a la prefectura y digo, prefectura, yo ya tengo mi manual, ¿verdad? Verifíquelo, viene a la prefectura, hace una auditoría, lo evalúa y después me da un documento nacional de protección que me vale por 5 años, pero una vez por año va a ir a ver si yo conservo esto o no lo conservo. ¿Y qué pasó en ese trámite? Y empezamos a trabajar con las distintas autoridades que antes no trabajábamos. Allí empezamos a trabajar con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, empezamos a trabajar con la prefectura. ¿Qué pedía la prefectura? El PBIP, que tuviera no el Planacón, el Plan Nacional de Contingencias, pero si venía una barcaza con combustible, primero mostrame el horro o mostrame el anexo 18 de la Ordenanza 9, a ver si vos tenés las medidas para evitar cualquier derrame. Y después también una habilitación de amarre. La prefectura va a evaluar a ver cómo están los muertos, si el buque puede entrar. No, habilita. La FIP o la aduana también. No es zona primaria aduanera, es zona secundaria aduanera. Hay una gran diferencia entre zona primaria y zona secundaria. Y después los trabajadores de ese lugar tienen que tener la capacitación, tienen que tener la correspondiente. Nosotros, todos los trabajadores, están dentro de un sindicato con el cual estamos trabajando constantemente para ir dándole mayor capacitación y que el trabajador cumpla su tarea y sea eficiente en esto y esté protegido. Y ahí es donde empezamos a integrar esta red que tiene que ver con el PBIP. Si yo en el puerto traigo una barcaza que no sé de dónde vino y afecto en la seguridad del puerto, o sea que tengo que saber que viene de un amarradero que está certificado, porque yo ya sé que la amenaza que puede traer la barcaza se va a relacionar con el tráfico ilícito de estupefacientes. Entonces me garantizo que la prefectura lo haya auditado, que lo haya evaluado y que hayamos cumplido con todas las premisas que tiene cómo minimizar ese riesgo. El diagnóstico hasta ahora venía bastante complicado, lógicamente, una bajante histórica que ahora comienza a ver un poquito más, empieza a ver un poquito de la luz en el horizonte, la transformación, los nuevos desafíos, las cargas y las consecuencias, demoras, falsos fletes, nuevos reclamos, asistencia y salvamento. Eso después otro día vamos a hablar, es algo nuevo que apareció en el escenario y mayores costos logísticos. Entonces empezamos a pensar, bueno, a ver, ¿cómo bajamos los riesgos? Entonces la primera dijimos esta. El AIS me permite a mí saber qué buque viene, qué velocidad tiene, a dónde va. Pero este era un AIS prestado. Entonces dijimos, no nos sirve. Yo tengo que comprar el mío, mi propio AIS. Entonces, tengo que tener alguien que lo entienda, que lo maneje. Los navegantes, entonces acá tengo un navegante que es el que sabe manejar y hacer la lectura de mi propio AIS. ¿Por qué es mi propio AIS? Porque me permite a mí ir un año para atrás a ver qué pasó. Entonces cuando viene y me dice, mira, iba a chocar la barcaza con wait a minute, please. A ver, decime qué pasó. Entonces él va y busca, no, mire, el buque que usted dice que estaba por chocar estaba a 8 kilómetros. Y el buque que usted dice que la barcaza que se soltó, no se soltó, recorrió tanto. ¿Por qué? Porque ahí está el seguimiento que yo voy haciendo y ahí voy
minimizando esos riesgos. Para minimizar el riesgo del tráfico ilícito, la cámara. Cámaras en todos los amarraderos, para llevar cámaras a la isla. Así que tuvimos que, lógicamente, valernos de las energías solares, poner todo un sistema para poder llevar internet a la isla de Chihuahua, y desde ahí tener y ver qué es lo que está sucediendo, quién sube, quién pasa, si las tareas las hacen bien o las hacen mal, de día y de noche. Entonces, de noche yo también puedo ver qué es lo que va pasando en el amarre. Fíjense, en esto es un detalle, te lo vamos a mostrar, pero fíjense, las amarras. ¿Qué pasó? Si vemos ahí la grabación, en un determinado momento, ¡tum!, se cortaron todas las amarras. Espectacular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que se cortaron todas las amarras de golpe? ¿Qué problema hubo acá? Uno pensaba, las amarras estaban mal, el otro... A ver, muchachos, vamos a ver, y vamos a poder probar en esto, y empezamos a analizar todos los movimientos de buques, y empezamos a estudiar, a ver cuál era el problema por la cual las amarras de golpe se soltaban. Y así empezamos a ver que cada vez que se soltaba una amarra, 20 minutos antes, había pasado un buque hacia arriba. Y se fue dando y empezamos a analizar. Decía, Walter, vamos a ver sobre esto. Por ahí Walter tenía 20.000 cosas para hacer. Y me decía, ¿otra vez? Sí, otra vez, vamos a ver. Y ahí empezamos a tomar nota y empezamos a analizar y darnos cuenta que cada vez que pasaba un buque había una suelta de amarra. Dijo, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entender yo lo que pasa? Hasta que se acondicionaron los patitos y leo una información que había sacado la Junta y digo, acá está el tema. Patrón de olas Kelvin. Y ahí entiendo por qué cada buque que pasaba, entiendo científicamente qué es lo que estaba pasando. Analizamos científicamente esto. Cuando había mucha agua no pasaba, pero cuando el agua baja, esto se agrava. Está científicamente probado. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto, a ver cómo hacíamos, porque el máximo de velocidad que tienen en ese lugar es 10 nudos. Y algunos muchachos pasaban a 11. Entonces, los íbamos certificando. Entonces, empezar a trabajar en conjunto este tema como para ir reduciendo estos riesgos, que era la suelta de las amarras y también la posibilidad de tener controlado, porque después va a venir la prefectura y me va a decir, ¿usted cómo no se dio cuenta, no lo controló, no lo vio? No? Y ese es un trabajo en conjunto. También había pasado en Rosario, cuando pasaron 2 barcos y todas las lanchas volaron una. Bueno, eso nos llamó la atención y empezamos a estudiar y a darnos cuenta gracias a la colaboración de la Junta. Ahora empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos agrandar esto? ¿Cómo podemos llegar a tener mayor tecnología? Y así empezamos a ver, España en esto está muy avanzado además en capacitación. Fuimos a visitar un centro de capacitación que es Jovellanos. Extraordinario. Y nos dimos cuenta que sí, que podíamos incluir más tecnología y que esa tecnología nos iba a permitir incluso avisarle al buque, mire, a través de, por ejemplo, Lima 6 Golf o cualquiera de las. Y nos dimos cuenta que nosotros tenemos puertos, o sea, como empresa, nosotros trabajamos en 24 puertos, o sea que tenemos lugares para poder desarrollar una integración. Pero también, como amarraderos, tenemos 32 amarraderos, que son puntos en los cuales yo puedo poner una antena y colaborar con un sistema
que me va a permitir a mí relacionar todo esto, me va a permitir a mí saber, yo ya sé, o sea, porque ya en mi AIS, cuando me aparece la figura del buque, ya me dice los datos del buque, a dónde va, la velocidad, la ETA, etcétera, etcétera, me va dando toda la información. Pero puedo tener más información. Necesitamos tener más información. Algunos conocerán un viejo adagio que dice, el que tiene información domina la situación. Entonces, necesito sí o sí más información. Estamos por poner ahora un sensor meteorológico también para poder ayudar. Y después también se podrían poner otros sensores que nos pueden ir permitiendo la posibilidad de ir teniendo todo informado y analizado para poder avanzar. Y hoy yo tengo en mi celular, yo desde acá hoy miro qué está pasando en el amarradero. Y la posibilidad es que cada uno también pueda ver desde su lugar qué es lo que está pasando en el río. En la red PVP dijimos que los problemas comunes pueden transformarse en ventajas si se enfrentan solidariamente. Y así, en todos estos tiempos, empezamos a trabajar con la Comisión Interamericana de Puertos, trabajamos con la OMI porque teníamos un amigo dentro de la OMI que ahora está trabajando en una nueva visión. ¿Esto cambia? Dentro de poco no va a haber más buques que van a consumir hidrocarburos. No, van a consumir gas natural licuado. Ya tenemos el Francisco que va y viene todos los días y ese gas natural licuado. Y también hay otro avance. No va a haber buques tripulados. Sí, como ustedes escuchan, no va a haber buques tripulados. Y ya la OMI está pensando cómo va a reglamentar esa actividad. Y nosotros tenemos que estar pensando cómo vamos a formar nuestros profesionales para cuando llegue esa transformación. Oscar, la red... discúlpame, tenemos previsto después otro ratito para vos, si sos tan amable. Listo, con esto termino. No, pero es importante una cosa que nosotros tenemos previsto, porque hay otra parte que vos querés cerrar, que lo vamos a hacer. Queremos darle lugar a Carlitos Despasaro y tenemos la comida esperando. Así que, y después volvemos. Es importante. Así que, estoy a dieta, no hacer cierre y le vamos a pedir al señor Moreira que se acerque, por favor, porque vamos a hablar de un tema especialmente a pedido de AGP, que se acerque acá. Así te... bueno. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar Correa, presidente de Provip y presidente de la Cámara de Amarraderos de nuestra vía troncal del río Paraná. Sentate, por favor, Oscar, gracias. Hola. Bueno, yo pensaba hablar del código PVP, pero se lo dejé a un fenómeno del tema, así que voy a lo mío. Yo antes hice un avance cuando estuve en la presentación hablando de que nosotros tuvimos el problema que tuvo la mayoría, que es el tema de la pandemia. Y en el marzo del 2020, cuando fui convocado nuevamente para hacer seguridad y prevención de riesgo por la nueva intervención, lo acepté porque además tengo una amistad con el interventor y ya llevo 47 años en la AGP. Entonces, con el nuevo equipo de trabajo, gente muy joven, muy pujante, que no querían quedarse en su casa con el tema de hacer home office, decidieron venir a trabajar todos los días con todas las medidas de higiene, porque dentro de la gerencia tenemos el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral, tenemos seguridad operativa, más la gente de protección portuaria, donde ahí tengo a la primera OPIP mujer del país,
reconocida por Provip, por el señor Correas. Por eso digo que es una eminencia en todo esto, porque lo descubrió él. Así que tuvo la amabilidad de... un señor. Y bueno, me encantó. Eso para que vean que le damos espacio a la mujer. Sí. Totalmente. Lo que pasa es que es una actividad, la del puerto, es una actividad donde muchas veces, como yo dije, tengo muchos años en el puerto, y la mujer trabajar dentro de la zona portuaria hace muchos años era muy resistida. Era muy resistida. Cuando yo me hice cargo de la gerencia de seguridad que se creó en el 2004 por el código PIP, el 40% de integración de nuestra gerencia eran mujeres. Con lo cual el espacio se lo damos, la protección la tenían porque muchos te decían de noche no pueden trabajar, de tarde, muy tarde no pueden trabajar, entonces hacíamos todo lo imposible para que la mujer tuviera un espacio. Y estamos hablando de una sociedad del Estado en la que siempre se tuvo en cuenta a la mujer en el trabajo portuario. De hecho, la mujer OPIP, hoy tenemos una gerenta general, que nunca hubo una gerenta general, una mujer en ese cargo en la AGP. Así que bueno, el espacio lo tienen y muy bien ganado. Claro, ese es el punto, que se lo habrán ganado, porque usted se refirió a que se lo damos. Sí. No, bueno. Está bien, pero vamos a almorzar, por favor, y lo hablamos en el almuerzo, bueno. ¿Sí? Dale. Por favor, Carlito. Sí. En cuanto al normaciso, también teníamos una relación muy buena con un grupo nuevo de recursos humanos, donde lo convocamos para hacer la certificación de la ISO 45001, ambiente laboral, salud ocupacional. Eso nunca lo habíamos tenido en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires fundamentalmente. Con lo cual, en plena pandemia hemos hecho la certificación y ahora en marzo vamos por la recertificación de la norma. Esta es fundamental, más para el tema que voy a desarrollar luego, que es lo ambiental. La ISO 14001 teníamos un grupo de profesionales en que venían peleando para completar esta certificación y se complicaba mucho. El espacio ambiental, el tema ambiental no había encajado bien en todo lo que nosotros queríamos hacer, hasta que decidimos apostar fuerte. La superioridad nos dio todas las facilidades para poder aprobar estas normas y hoy ya vamos por la segunda recertificación. Bien, hablaba recién de los temas ambientales. La Administración General de Puertos hace muchos años tiene un plan nacional de contingencia por derrame de hidrocarburos, sustancias peligrosas, nocivas. Todo ello en cumplimiento de la Ordenanza 8 del 98 de la Dirección de Protección Marítima de la Prefectura Naval. Por eso pedí que estuviera el señor Moreira, porque nosotros tenemos una relación muy estrecha con la Prefectura Naval. Nosotros tenemos oficiales de protección que lo aprueba la Prefectura Naval, tenemos planes de protección que los aprueba la Prefectura Naval y tenemos la Ordenanza 8, la cual es la autoridad de aplicación. Nosotros manejamos el tema del servicio de atención de derrame de hidrocarburos porque nosotros tenemos nuestro plan que se evalúa todos los años. Prefectura nos da siempre alguna modificación para mejor, lo cual la venimos cumpliendo. Yo desde el 2004, cuando me incorporé en ese momento como subgerente, teníamos a cargo esto, pero ya venía con anterioridad, con lo cual llevamos mucho más de 20 años en aprobar anualmente el Plan Nacional de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos en el puerto de Buenos Aires. Ahí estoy mostrando unas imágenes de que como comúnmente se tramita o se trata un derrame.
Nosotros tenemos una empresa de respuesta que se hacen licitaciones anuales. En el país tiene que ser para las dimensiones de Puerto Buenos Aires, categoría A1 creo que es. Sí, y no hay muchas en el país. Y muchos que tengan la estructura para poder operar en un puerto como Buenos Aires. Bien, ¿qué nos pasa ahora? Apareció el decreto 427 del 2021 en que se le otorga a la AGP la concesión de la operación de mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y correspondiente control hidrológico de la vía navegable troncal. Nosotros teníamos un equipo bárbaro, se fue involucrando mucha gente en el tema de la hidrovía, el troncal ya era un tema muy especial para la AGP, se convocó mucha gente, muchos profesionales para tratarlo, pero ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos el Plan Nacional de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos para Puerto Buenos Aires. Si ustedes me dicen, salvando la pedantería, excelente. Lo hicimos durante muchos años, lo venimos convalidando, pero esto queríamos trasladarlo a la BNT. Entonces, nos juntamos con un grupo de profesionales y de chicos que están estudiando, y digo chicos porque son muy chicos, son personas entre 25, 28, 30 años que se incorporaron a la gerencia en plena pandemia, y cuando le hicimos las ofertas, porque Puerto Buenos Aires tiene un centro de capacitación portuaria, donde todo lo que se aprende de adentro es gratuito, y hay tecnicaturas interesantes, y le fuimos ofreciendo a cada uno algo relacionado con lo que se hace en la gerencia. Seguridad operativa, otros optaron por hacer la tecnicatura inicialmente de higiene y seguridad laboral. Tenemos personal de licenciados en higiene y seguridad y ambiente, con lo cual la gente cuando le dijimos, escúchame, queremos sacar esto que tenemos en Buenos Aires y llevarlo a la BNT. Bueno, para eso el cumplimiento de la ordenanza 8, lo fuimos a visitar al señor Moreira con el plan. Yo no sé qué habrá pensado el señor Moreira de la situación. Él se ríe, pero a nosotros le corría el sudorcito por acá, buscando la posibilidad de poder contar con un plan de emergencias para casos de contaminación por hidrocarburos y las sustancias nocivas o potencialmente peligrosas, pero en la vía navegable troncal. No nos olvidemos que Buenos Aires tiene todo, nuestro plan lo tiene escolleras adentro, canal de pasaje, una sola que digamos que podemos controlarlo no fácilmente, pero sí con un criterio ya definido, algo que puede ser mucho más rápido, pero esto había que sacarlo desde el kilómetro 1238 en Confluencia hasta zona común. Y bueno, entre idas y vueltas, con el equipo de trabajo del señor Moreira, llegamos a después de 6 meses más o menos, 5 o 6 meses, se pusieron a disposición nuestra. Era como una pata más en el equipo de trabajo del AGP. No hace falta que yo reitere la buena relación que tenemos con Prefectura, pero como es diariamente el intercambio de información, llegamos a un momento en que teníamos que simular un evento. El equipo de trabajo de Prefectura llegó primero que nosotros a la simulación y era en el edificio nuestro, con lo cual
me di cuenta que tenían unas ganas enormes de decirnos que no, pero como veníamos tramitándolo, como veníamos consensuándolo, sabíamos que esto terminaba bien. Hicimos una simulación. A ver, después en el final les voy a decir por qué nos llamó mucho la atención el tema de la simulación, porque después se nos dio un caso similar a lo que habíamos hecho. Decíamos que el escenario era un buque de ultramar en la intersección del canal Ingeniero Huergos, salida a Puerto Buenos Aires, y el canal sur a la altura de la baliza BRL, kilómetro 8200. Nosotros tenemos una cámara térmica, la tenemos muy cerca del primer espigón y tenemos una visión de 7,5 kilómetros, muy nítida, y 5 kilómetros más, si no hay mucha bruma lo vemos. Ese día teníamos muy baja bruma, podíamos verlo, inclusive hicimos pruebas después, porque si yo le estoy hablando de una simulación, ustedes me dirán, me está mintiendo. Hicimos la visión. Estamos ansiosos para verla, mirá que ahí con hambre. No, la imagen no la traje porque eran muchas imágenes para traer y no había mucho tiempo. Pero ahí tenemos marcado, eso es el centro de monitoreo de la BNT que tenemos en la nueva sede de AGP, que es el ex edificio de Ferrilínea en la Dársena Norte. Es un lugar que es digno de ir a verlo. No estaba bajo la responsabilidad de la gerencia de seguridad, pero sí está entre la gente de infraestructura, de la gerencia de operaciones, porque ellos tienen el manejo de giro de buques, y la gente de hidrovía. Bueno, nosotros a través de esas imágenes activamos el plan y le dimos a la empresa de respuesta la ubicación exacta como se puede ver ahí. Dentro de cada plan de contingencia hay un organigrama de funciones. En ese organigrama está el jefe del plan, el jefe de operaciones, también hay jefes administrativos, hay abogados, todo lo que requiere la actividad, pero el que recibe la primera información es el jefe del plan. Cuando nosotros nos informan de que se había producido el hecho, en ese caso el jefe del plan soy yo, pusimos al tanto a prefectura de la situación, que nos íbamos a movilizar con el plan con 2 embarcaciones. En este caso las 2 embarcaciones, una la tenemos en el Dock Sud para esa zona y la otra la tenemos en la Dársena de Puerto Buenos Aires. Ustedes ven más o menos cómo es el equipamiento. Esto es una foto real, es actual. Acá tenemos una de las formas que da la embarcación para poder ir haciendo la contención del derrame. En ese momento la embarcación se suponía que había derramado algo de 20 metros cúbicos de fuel oil. Se hace todo el proceso, se contiene, se absorbe y luego se hace el traslado a las bases que están en esa zona. En realidad esas bases son creo que de Dock Sud, y después se chupa todo con los camiones tanque. Todo va a disposición final. La Administración General de Puerto recibe el manifiesto de todo el tratamiento que se dio hasta la disposición final, porque nosotros tenemos una gerencia de ambiente que se encarga luego de corroborar todo lo actuado. Bueno, con posterioridad a eso, la prefectura nos aprueba el plan, hace una disposición, la 42 del 2022, lo cual el trabajo estaba muy bien, siempre cumplimentando todas las normas de prefectura, siempre trabajando codo a codo con ellos, y esto nos permitió llegar a algo que nos parecía imposible, pero
hoy por hoy la vía navegable troncal tiene un plan de contingencia. Está en manos del Estado Nacional, de la Administración General de Puertos, y está corroborado y seguido por la Prefectura Naval y para nosotros es una satisfacción que en muy poco tiempo, porque si uno dice, trabajamos 6 meses con esto, sí, está bien, pero un plan de contingencia para Puerto Buenos Aires nos lleva 2 meses, 3 meses, y acá estamos hablando de algo mucho más importante. Pero uno puede decir que con las bases que tenemos en Buenos Aires no podemos atender toda la vía navegable. Entonces, dentro del plan, Prefectura nos dio una mano enorme en la ubicación de las bases de atención. Las bases de atención tienen que contar con el mismo equipamiento que tiene Buenos Aires. Para lo cual, las bases más importantes, inclusive nos agregaron una que no teníamos ni idea de cuál era el problema, pero Prefectura nos orientó, que además tenemos la de Buenos Aires, Río de la Plata, Dock Sud, en Escobar, Campana, Zárate, San Nicolás, San Lorenzo, San Martín, Timbúes, Corrientes, Barranqueras, y la última que nos agregaron, que era algo que estaba escondido para nosotros, que era La Paz, en Entre Ríos. Había un accidente geográfico, digamos, que nos permitía que aumentáramos la capacidad ahí, con lo cual lo más cercano que teníamos le hemos puesto una mayor cantidad de barreras como para poder prevenir cualquier desastre. Bueno, solamente quedan 2 imágenes nada más, que esto fue lo que se publicó, que hay un plan de emergencia por contaminación en la vía navegable troncal, y para nosotros era fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar presente en estas cosas y la Administración General de Puertos lo hizo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Carlos Esposaro, gerente de Seguridad y Riesgo de Trabajo de la Administración General de Puertos. Pedimos a Ariel Armero que se acerque para hacer la foto final.